que las discusiones sobre estos temas están cerrados y que hay un camino a seguir en relación a esta cuestión que estamos planteando, sea la baja de la edad de punibilidad o de imputabilidad, o sean otros proyectos de códigos procesales que se vienen impulsando, por ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe. Respecto de esto de los códigos procesales de la provincia de Santa Fe, pues en realidad me parece que hay un punto de urgencia sobre el que tendríamos que pensar, especialmente en relación con las implicancias que esto tiene respecto del sistema en general. Yo les propongo volver un poquito, pero antes situarnos en lo que, un poquito cuál es la historia por la que venimos atravesando y algunos puntos que nos parecen un trabajo social, a veces nos juegan algunas malas pasadas como para que nos dejan como seducidos por determinadas posturas que tienen contenido como para seducir, pero que en realidad ni bien uno ve la puesta, el pasaje al acto de esta cosa que aparece como objeto de como mecanismo de seducción, uno ve de qué se trata efectivamente eso que antes me sedujo, ¿no? Es como que ya nos casamos y sonamos, digamos. Entonces, tenemos que darnos cuenta antes de casarnos. Eso vamos a tratar de verlo así rápidamente. Eso es para otra. Bueno. Pero bueno, si podemos hacer un cerco lector, mejor. El compañero decía recién esta cuestión de la historia brevemente, que en trabajo social la estudiamos mucho, pero a veces no lo suficiente. Hay una colega, una abogada en realidad, que da trabajo social en la Universidad de San Juan Bosco, se llama Mirta Boxer. Ella se dedica a la investigación y a la tesis doctoral de ella que intentó que fuera aprobada en la UBA, en realidad se la rechazaron. Entonces fue a hacer una tesis sobre las tesis rechazadas. Pero la tesis esta que se la rechazaron es sobre, en esta tesis lo que ella postula, la verdad es difícil de leer, yo tengo el libro, es difícil de leer por la propia manera en que va planteando las cosas. Y en el ámbito académico, ustedes saben que tesis que apunta a ser aprobada es tesis que es ordenadita, que va a plantear un problema, adelante, etcétera, etcétera. En este caso ella no hizo eso, entonces así después. Bueno, pero el punto es que ella dice, bien, todas las veces que nosotros nos ponemos a hablar de la ley de patronato del Estado y decimos la cuestión del patronato empieza a principios del siglo pasado con la ley Agote, etcétera, etcétera, erramos el camino porque ella dice la cosa empieza como mínimo con la Constitución del 53. La cuestión de la tutela dice empieza, arranca ahí. Y después siguen. Si quieren, marcamos un hito importante al principio del siglo pasado, en el 19, y después seguimos. Esto me parece importante, porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar esto de la transformación en el sistema de infancia, que es lo que mencionaba el compañero recién, como pasaje de la doctrina de la protección integral, de la situación irregular a la protección integral, lo que da la idea de que son saltos y ya estamos en un paradigma totalmente novedoso, fuera del cual no se puede pensar nada. Y en realidad lo que muestra la historia argentina y particularmente la historia de la provincia de Santa Fe, lo primero es esto, que si arrancamos el 53 como mínimo, en realidad podríamos ir bastante más atrás, pero como ella es abogada, lo pone en la Constitución, en realidad lo que va marcando es que inclusive en el caso de la provincia se van produciendo transformaciones hacia fines del siglo anterior. Principio de la ley Agote a nivel nacional, ley de patronato del Estado a nivel provincial, creación del Ministerio Popular, creación de los jugadores menores, etcétera, etcétera, más la más reciente, que es la creación del último Código Procesal de Menores, que muestran que en realidad esto es una progresión y no el salto de una cosa a la otra. Entonces, es legítimo pensar de que no estamos en un lugar en que no podemos salir, estamos en un lugar en el que estamos obligados en todo caso a discutir. Yo, antes de seguir, diría, la verdad que en líneas generales, digo en líneas generales, no porque haya encontrado diferencias, sino porque quizás nos ponemos a conversar sobre puntos particulares y tenemos diferencias, pero con los planteos de los dos compañeros anteriores, por lo de estoy en líneas generales, en líneas generales de acuerdo, solo que yo, como soy trabajador social desde el 89, estoy metido en un juzgado, a mí me preocupa cómo es que podemos, desde el pensamiento del trabajo social forense o judicial, si quieren, hacer algún aporte en esta línea, en la línea que ellos plantean. ¿Cómo hacemos para esto? Bueno, es que en realidad los delitos suceden. O sea, los hechos que penalmente se tipifican cuando suceden y difícilmente dejen de suceder, me parece que por bastante tiempo de aquí para adelante y se planteaba también en el principio. Me preocupa qué es lo que tenemos que hacer desde los sistemas de justicia juvenil, incluyendo en esto al Poder Ejecutivo, cuando los hechos sucedieron. O sea, ¿cómo tenemos que pensar la cosa? ¿La podemos seguir pensando en términos de
de penalización o en realidad podemos permitirnos pensar de otra manera. Dicho esto en clave jurídica, la doctrina de la protección integral, que ahora sí, si quieren, se toma el principio del siglo pasado, ¿qué ha hecho? Ha dividido, me parece que con buen tino, lo que son las situaciones sociales, o lo que en la provincia de Santa Fe llamábamos el estado, ahora llamamos la situación de abandono, pero acá se mezclaba con el estado de abandono, de lo que son los chicos que cometen delitos. Los chicos que no cometen delitos, que están en la calle vendiendo estafitas, están dentro de lo que ahora llamamos jurídicamente situación de abandono. No estado de abandono, situación de abandono. Ahora, cuando ese mismo chico rompe una vidriera, tiene 16 años, rompe una vidriera y se lleva la torta allí estamos contra un delito, y eso automáticamente empieza a ser trabajado desde otra esfera del pensamiento, de otra esfera del Estado. En el primer caso, entonces hemos separado y hemos dejado la parte civil o profesional o tutelar, y para el otro lado hemos puesto lo penal. De la primera parte se ocupa el Poder Ejecutivo, eso está claro, y de la segunda parte se ocupa el Poder Judicial. De esta última parte es de la que a la que queremos prestar atención, es decir, cuando hay un conflicto penal y el Estado tiene que reaccionar a través del Poder Judicial. ¿No? ¿Sí? Bueno. Bien. Ahora, en medio de esto, yo lo tengo en medio de esto, lo que aparece es una discusión, todavía hablando en clave jurídica, una discusión que piensa la cosa desde que sigue pensando la cosa desde la perspectiva civil, y otra dimensión, digamos, de la discusión, que en realidad centra esto desde la lógica penal. Los que piensan desde la lógica penal, estrictamente, plantean como discusión al interior de esa lógica penal la idea de que el sistema que está vigente, por ejemplo en el caso de la provincia de Santa Fe y en buena parte de las provincias, es un sistema territorial. Un sistema que en realidad no admite que los hechos se investiguen y que se juzgue a los sujetos por el hecho que sucedió. Y que en realidad se lo termine juzgando por lo que el sujeto es, por su historia, al niño, ¿no? Por lo que es, por su historia, por la condición por la que atraviesa, por si tiene antecedentes, por si pertenece a una familia y otras personas que han cometido hechos de esa naturaleza. Y se propone entonces dejar atrás esa idea de la Inquisición y pasar a otro sistema que quite a la situación social, para decirlo rápidamente, del escenario, y que centre la acción sobre el hecho que el sujeto cometió. Esto de centrarnos sobre el hecho que el sujeto cometió es típicamente legal. Esto es puramente legal. Ahora, ¿esto dónde encaja? En un marco en el que los trabajadores sociales tenemos otro conflicto. Yo le comentaba hoy a las colegas, en el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Santa Fe, hace tiempo atrás, se publicó una nota en favor de la responsabilidad penal pública. Y la verdad que la pregunta siempre es realmente, ¿en qué ámbito estamos situados? ¿Estamos situados en el ámbito del gobierno, de la profesión? No. Dicho esto anterior, no estamos hablando del niño de que se presume que cometió un delito. Estamos situados en ese ámbito donde el niño cometió un delito, y ese ámbito está regulado no por los derechos sociales, no está regulado por el discurso médico, no está regulado por el discurso psicológico, sino que está regulado por el discurso jurídico. Yo creo que si tenemos que discutir o tratar de promover algún tipo de modificación en esta situación, tenemos que comprender cuál es la lógica del razonamiento jurídico. Es decir, tenemos que comprender a los abogados, no justificarlos, comprender cómo es que piensan de una manera y no de otra, y dónde está el error. Cuando los trabajadores sociales pensamos respecto de la pena, inmediatamente lo asociamos con el castigo, cosa que es correcta, y de inmediato lo ponemos en el lugar de rechazo al castigo. Entonces uno dice, no, ¿cómo puede ser este abogado tan interesante? Alguien comprometido con los derechos humanos, sabemos que tienen otra actitud, que no son penalistas, que no están dedicados. ¿Cómo puede ser que estén a favor de un sistema de responsabilización penal pública? Y los hay muchísimos. ¿Cómo hay colegas que están a favor del sistema de responsabilización penal?
Y a mí me parece que en esto hay que tratar de entender de dónde viene esta idea del derecho penal pensado como un avance en términos de derechos humanos. ¿De dónde viene? Viene del hecho de limitar el poder inquisitorial del castigo medieval. Si nosotros entendemos qué fue el castigo medieval, por lo menos que prestamos atención, advertiremos que el castigo medieval tenía como característica que se castigaba, para que el castigo funcione como escarmiento, se castigaba públicamente en la plaza y de manera atroz. El derecho penal, que defienden los abogados que son progresistas, o los abogados progresistas que están en favor de la penalización del conflicto, en realidad tiene que ver con esta idea de que si nosotros seguimos en un sistema que es inquisitorial, en realidad seguimos defendiendo cosas que tienen algún tipo de parentesco con lo medieval. Es decir, no, en la modernidad lo que hay es que se ha sustituido aquel castigo medieval y lo que se ha hecho es reducirlo, transformarlo en una tarifa, administrarlo y exigir que no se aplique a cualquiera para escarmentar a la mayoría, sino exigir que se pruebe de que tal persona cometió un delito y entonces a esa persona se la castigue en esas condiciones, pero con ese grado de administración y de límite al poder hegemónico respecto de la administración de ese castigo. Y me parece que esa es una tarea importante para los trabajadores, por lo menos para entender desde qué posición se dice esto de que es bueno un sistema de responsabilidad penal juvenil, que aclaro rápidamente, yo no comparto, pero por lo menos tenemos que entenderlo para saber desde qué lugar lo dice el otro, porque si no, no nos llegamos a comunicar, no llegamos a discutir qué es lo que está pasando. Ahora, esa es la tarea para el caso de los trabajadores sociales. Para los abogados, para los psicólogos, para los médicos, para todos hay tareas. Para el caso de los abogados, yo estoy convencido que hay tareas importantes. Una de las tareas es advertir de que en realidad cuando hablamos de lo social, los trabajadores sociales no estamos hablando de si tienen televisión, si tienen trabajo, si no tienen trabajo, si es todo, si no es todo. De lo que estamos hablando es en realidad otra cosa, que es eso a lo que Casanilla llama el entramado de discursos y prácticas. Lo social es eso, una trama de cosas que hacemos, cosas que decimos, cosas que pensamos y que actúan no en el barrio pobre o en la villa, en su medio, que decían, sino que en realidad está presente en todos lados. Obviamente que se manifiesta de una manera en algunos lugares y de otra manera en otros lugares. Pero lo social es eso, por lo que no nos dejamos fuera. Y cuando nosotros hablamos de lo social, hablamos de intervención sobre lo social. Entonces, el trabajo social le dedicamos mucha atención a la intervención, y esto debería, yo insisto, debería ser una materia optativa en las carreras de derecho. A ver, la aplicación de la ley. Esta aplicación dice, ya la paga, acá le dice que tu marido te pegó. Y bueno, denunciaste que cumplimos con la obligación, tú volver a casa y el marido te esperando con los brazos abiertos. No, eso tiene que ver con esto de pensar sobre la intervención, pero sobre la intervención de lo social, que no es cualquier cosa de lo social, sino que es esa manera de entender lo social como entramado de discursos y prácticas que, insisto, no tiene que ver solo con esta cuestión que es rápidamente poder identificar como la pobreza. Ahora, otra cosa que yo me preguntaría, es complicado esto, vamos a conectar. Ahí va. Vamos. Acá seguimos con las matrices que yo le decía. Y una pregunta que a mí me parece importante que tenemos que hacernos respecto a esto es esa que estamos aquí. Porque nosotros vamos a tener este debate. Y en realidad cada vez que pasa esto de la punibilidad y cada vez que los juegos procesales, etc., la primera pregunta que teníamos que hacernos es si cambió la ley, cambia algo. Claro que cambia algo. Ahora, ¿cambia la realidad? Bueno, eso abre otra discusión porque ustedes no creo ni en la penicilina, ustedes realmente. ¿Cuánto creen en la ley? ¿Cuánto creen los chicos con los que nosotros trabajamos? Porque en realidad se someten, aceptan, obedecen. ¿Creen realmente en la ley como algo que regula? Y la verdad es que yo creo que hay ocasiones en las que la ley cambia la realidad, pero no siempre. Y hay determinadas maneras de pensar las transformaciones jurídicas que en realidad niegan a la ley la condición de ley. Y confundimos, obviamente desde el saber jurídico, está claro que la ley es la ley jurídica, pero desde el campo de las ciencias sociales la ley no es la ley jurídica, la ley es otra cosa.
distinta de la norma jurídica. La norma jurídica es eso que nosotros llamamos ley. Ahora, la ley como tal es algo que en realidad comparte, que cuanto más acerca el componente deontológico que se llama, que es el lugar que ocupa en la estructura, con la autoridad que supone ese lugar, entonces esa ley es más respetada y tiene más posibilidades de provocar algún tipo de transformación. Cuando la ley va perdiendo legitimidad o se va vaciando el sentido, en realidad esa ley va perdiendo posibilidades de transformar, de ser un elemento transformador. A los trabajadores sociales nos interesa el cambio social. No es que negamos que la ley sea necesaria, la norma jurídica sea necesaria, pero tenemos muy en claro que en realidad, ya de Castel en adelante, cuando estudia el tema de la psiquiatría, la modernidad, de que en realidad para transformar la realidad o para valorarnos a menos qué es lo que se puede cambiar, en qué punto de la transformación estamos, tenemos que tener en cuenta la norma jurídica, como vemos ahí, también tenemos que tener en cuenta los dispositivos que están encargados de llevar adelante esas normas jurídicas, también tenemos que tener en cuenta el código, o sea, las teorías que van acompañando esas discusiones, y lo que también tenemos que tener en cuenta son las tecnologías aplicadas al campo. En el caso de la transformación de la ley de patronato del Estado, allá a principios, todavía hay una discusión que no está muy de moda, porque en realidad, como hay un discurso económico, está que todavía se discute si la ley fue pensada para lo que terminó siendo, o en realidad había buenas intenciones. Terminó siendo lo que conocemos. Todavía se discute aquello. Ahora, a esa discusión es aplicable esto. Se cambió la ley, pero en realidad las condiciones materiales que tienen que ver con los dispositivos, las tecnologías existentes, etc., en realidad provocaron que la ley fuera para un lado, que algunos dicen no era el lado que originariamente estaba previsto, y otros dicen en realidad es el lado que estaba originariamente previsto. En el caso de la provincia de Santa Fe, para ver este ejemplo concreto, nosotros tenemos un código procesal vigente. El código procesal vigente está del año 96. Y ese código procesal vigente en realidad es un código que es verbal y que es actuado, no es escrito, no es un expediente que se tiene que hacer voluminoso, es verbal y actuado. Entonces abre un montón de posibilidades de hablar. ¿Sí? Se habla de la oralidad de la que se habla tanto ahora. Ese código también tiene previsto que se incorporen determinados roles procesales. Ustedes, ahora cuando se habla un poco más del debate públicamente, por suerte son al principio, parecía ser que no hay debate por delante, en realidad ese código tiene previsto la presencia de defensores, de fiscales y de jueces. ¿Qué pasa? Ese código entra en vigencia por las leyes. En realidad, eso en algunos lugares encaja con determinados aspectos como el dispositivo, las tecnologías aplicadas al cambio y el código teórico, en algunos lugares en los cuales es posible que algunas transformaciones más profundas se den y uno pueda avanzar hacia una lógica no punitiva o de menos penalización o más acorde con lo que los compañeros plantearon. Pero en otros lugares, en realidad esto no sucedió. Entonces, transformar la realidad y tener en cuenta algunas cosas más que solamente esta cuestión de si transformamos la ley. Otra cosa que está presente en la discusión sobre la baja de la punibilidad, que también en este momento por ejemplo, no es en lo que estamos pensando, sino en las transformaciones que se pueden dar a nivel provincial, es esta idea de que porque incorporemos una ley penal hay un avance en materia de derecho penal. En trabajo social, si le prestamos un poquito de atención a lo que decíamos recién, y empezamos a decir a ver con quiénes tenemos afinidad, cómo es que los abogados penalistas pueden tener compromiso con los derechos humanos, de lo que estamos hablando es con abogados que piensan desde el derecho penal. Ahora, que se incorporen leyes penales no quiere decir que avance el derecho, que avancemos en términos de vigencia del derecho penal, aun cuando yo no estoy de acuerdo en el caso de vez con la existencia del sistema de derecho penal. Una cosa necesariamente no acarrea a la otra, y ahí está el ejemplo de Luther, de en adelante transformación descarriada de leyes penales que en realidad no provocan avances en materia de derecho penal. Y en realidad nos interesa visto de trabajo social, no como abogados, no en ese punto, sino visto desde el punto de vista de la intervención sociojurídica. Ahora, más derecho penal necesariamente implica más la vigencia de mayor cantidad de garantías, no necesariamente. Y esto está, o sea, si volvemos al principio, esto está visto en la propia provincia de Santa Fe, porque no necesariamente la transformación del Código Procesal Penal ha acarreado la vigencia de mayores garantías en la intervención de jóvenes de los que se presume que han cometido algún tipo
algún tipo de delito. Ahora, para los trabajadores sociales, más de lo social aseguramos nosotros. ¿Asegura más derechos? Tampoco aseguramos. ¿Por qué? Nosotros, por esto que estamos al principio, si nosotros no comprendemos la lógica del derecho penal, en realidad caemos fácilmente en una cosa que es lo que justifica en realidad buena parte del trabajo de los sistemas jurídicos para avanzar en materia de derechos humanos, que es la caída otra vez del derecho penal de autor. Cada vez que insistimos en la cuestión social, en realidad rápidamente caemos nosotros sin poder defendernos de eso en lo que se llama derecho penal de autor. Es decir, centrarnos en intervenir sobre el sujeto no por lo que hizo, sino por lo que hizo, por las condiciones sociales en las que está. Entonces, ahí tenemos un conflicto al que nosotros inevitablemente le tenemos que prestar atención, porque si no, no vamos a conseguir entrar en diálogo con las otras disciplinas que forman parte del escenario al que nos estamos refiriendo. Vamos a centrarnos, y esta es la última platita de la que tenemos disponible, y hasta que se nos acabe el tiempo tratamos de avanzar con esto, y si no, volvemos sobre lo. Vamos a detenernos en esto. Obviamente, las sanciones que actualmente están vigentes en Latinoamérica, dada la experiencia del sistema de responsabilización penal juvenil, que no es buena, es muy difícil encontrar que se conforme con una vigencia del sistema de responsabilidad penal juvenil. La mayoría, salvo Argentina, la mayoría de los países latinoamericanos tienen experiencias que arrancan de los 89 en adelante, Brasil lo tuvo inclusive antes de entrar en vigencia de la Convención, solo unos meses, pero hay antes. Y sin embargo, lo que puede mostrar, y si venimos a la Argentina, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la experiencia que puede mostrar, que la verdad que no es una experiencia que sea determinante. Algunos dicen que es una crisis de implementación. Yo coincido con lo que se planteaba, en realidad tiene que ver con una manera de pensar el Estado, con una manera de pensar lo social, que es indisociable. Si uno piensa responsabilizar penalmente al joven, en realidad lo que está pensando en sobrecargar las responsabilidades a uno y quitarlas de otro lado. Y ese otro lado es el otro lado que en realidad sí aparece cuando nosotros llamamos la justicia restaurativa. No ponemos en el cuadro la vuelta a la lógica popular, porque es obvio, nadie puede decir, nadie que esté pensando en alguna transformación o en la defensa de los que está mejorados esté pensando en volver a la tutela. Nadie defiende la tutela. Sí puede haber, van a encontrar operadores que van a decir, en tal época nosotros trabajamos de tal manera y daban mejores resultados, pero eso no es lo que nosotros tutelar. Nadie defiende eso. Entonces nos centramos solamente en estas dos maneras de pensar lo que es una lógica penal pura, dentro de la que encaja típicamente la responsabilidad penal juvenil, y la otra es la lógica restaurativa, que encaja dentro del campo, para algunos, del minimalismo penal, del derecho penal mínimo, para otros, dentro, sí, más visceralmente dentro del abolicionismo. Es cierto, como decía la colega, que parece ser que es una experiencia de los países escandinavos. La verdad que si uno repasa los sistemas de inteligencia, uno encuentra un pedacito de abolicionismo al interior de la mayoría de los sistemas a los que vale la pena prestar atención. ¿Cuál es la característica del derecho penal? Que se centra en el acto, como decíamos al principio. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque esto es lo que justifica el armado que viene después. Si a mí me interesa establecer si cometió el hecho, en realidad tengo toda una tecnología, como decíamos en el proyecto de cartera anterior, una tecnología, una serie de dispositivos institucionales y unas teorías dependientes de todo esto que apuntan a establecer si el hecho se cometió o no se cometió. Si el hecho no se cometió, no hay nada que hacer. El sistema penal no tiene que intervenir. Si el hecho se cometió, tiene que intervenir. ¿Y con qué tiene que intervenir? Con sanciones. Porque es penal. No hay otra. Si es penal, pena. Si es penal, provoca dolor. Si provoca dolor, entonces la responsabilidad penal juvenil puede decir que el dolor sea más chiquitito. El dolor al fin. No lo vamos a mandar a la cárcel, vamos a imponer una medida restaurativa, pero el dolor al fin es daño. Eso es penal. Después dentro del penal es como que se abre con mucho esfuerzo, en un lugarcito, alternativas de no penalización por imaginación. No punitivo, debería llamar por así. Pero la lógica penal, por eso cuando se habla de las medidas que se intervienen, se habla de sanción socioeducativa. La propia denominación de la sanción socioeducativa es contradictoria en sí misma, porque vuelve a esta idea de que vos podés aprender yo de sanciones. En realidad me podés obedecer o podés bajar la cabeza, pero la decía que aprendas hay un trecho bastante
de largo y podríamos inclusive el propio técnico de aprendizaje que lo estoy utilizando. En el caso de la lógica restaurativa, todo esto se transforma porque la cosa no está centrada en el acto, sino que está centrada en el daño. No es que el acto no tiene importancia. Lo que pasa es que toda la parafernalia tecnológica no está centrada solo en el acto, sino que está centrada en la restauración del daño, en las dimensiones que tiene el daño, a nivel individual, a nivel social, y todas las dimensiones que puedan haber. Esto transforma radicalmente la intervención. Por supuesto que para no judicializar la pobreza es necesario establecer que el hecho se cometió. Pero una cosa es que esta preocupación por establecer si el hecho se cometió en el centro de la escena y otra cosa es que está costado. Recién enero, el secretario general de la Asociación Mercosur de Jueces de Familia, Menor y Familia, es un nombre larguísimo, que nuclea a las asociaciones nacionales, dice Brasil, desde hace mucho estamos intentando, con grados variados de éxito, en el esfuerzo por pasar de un sistema de responsabilización penal juvenil que tiene como característica que la regla general es la penalización y la excepción en lo restaurativo, un sistema en el cual la regla general sea lo restaurativo y la excepción sea lo penal. Y la verdad que suena bastante lógico cuando uno mira los números. Estos números que comentaba el compañero recién, u otros números, cuando decimos, en realidad en la provincia de Santa Fe, el total de causas penales de menores no supera nunca el 5%. Desde el 2008 en adelante, y viene bajando inclusive. Yo no tengo las del año pasado, porque no estamos en el todavía, pero viene bajando y el punto más alto donde se llegó fue un 6%, 6,2%. En provincia de Buenos Aires lo mismo, es alrededor de un 4%, pero la responsabilización penal juvenil en provincia de Buenos Aires, a pesar de que es no más que un 4%, se ha visto incrementada y incrementado la cantidad de sanciones penales que ellos han cometido. Y ahí están una serie de denuncias de la Asociación Nacional de Jueces de Menores respecto del estado de colapso, en este término, en el que se encuentra el sistema de responsabilización penal juvenil de la provincia de Buenos Aires. El proceso, en el caso de penal, es penal. ¿Qué quiere decir que es penal? Mínimamente. Que se avanza y el punto decisivo es la sentencia. Allí se impone la pena al sujeto, luego que se siguió a la... En el caso restaurativo, el proceso, en realidad, es objeto de atención desde el punto de vista de la intervención. No se espera al final. Entonces, hay en el camino muchísimas más cantidades de medidas como para tratar de frenar el avance hacia la sentencia final. México, por ejemplo, tiene un sistema en el cual tiene como un mini proceso antes del proceso penal y después sí, en el caso de que judicializar la aplicación de la excepción, pasan al proceso penal. Pero previamente hacen todo este camino de naturaleza estrictamente restaurativa. ¿En qué consiste lo restaurativo? Lo que decíamos anteriormente. El no preocuparnos tanto por penal, por el acto que cometió, sino preocuparnos por restaurar el daño. Otra característica, bueno, esto que decíamos recién. Otra característica, lo que mencionábamos recién, la sanción socioeducativa es suprimida, tiende a ser suprimida y lo que aparece en su lugar son las medidas restaurativas. En el primero de los casos, la intervención de las disciplinas jurídicas es de naturaleza pericial. ¿Sí? Como cuando un juez civil o contractual, etc., necesita saber a qué velocidad venía el camión en la esquina, entonces nombra un perito para ver la frenada, etc., y toma el informe y desde afuera lo auxilia con eso. En la lógica penal, de la responsabilidad penal juvenil, se repite esto. Los profesionales ocupan el lugar de perito y auxilian al juez desde afuera, usualmente en Mendoza, por ejemplo, en otros casos, oficinas que están afuera y que auxilian con un informe al juez que lo lee y que lo incorpora a la causa. En la restaurativa también están como el proceso en sí tiende a ser lo más interdisciplinario posible. ¿Por qué? Porque la intervención, porque se parte de la idea de que la intervención desde el primer momento tiene algún tipo de impacto sobre los sujetos. ¿Sí? Veníamos conversando sobre la experiencia de Santa Fe, de cosas que se hacen, de barbaridades que se cometen, ajustándonos a veces a los aspectos jurídicos del proceso, y tiene una madre afuera llorando sin que nadie se ocupe de la madre que está llorando allí, que se enteró allí de la condición de víctima del hijo, en realidad sea atendida mientras está en el pasillo, y el chico que está detenido, que en realidad es hijo de esa madre, que no es el caso que estamos pensando, pero hay otros casos, que el hijo de esa madre ve cómo el sistema la está tratando a su madre, y después se pretende que ese joven asuma responsabilidades. Estrictamente
jurídico, funciona. Pero a eso nos referimos y también el perito de afuera, que no es lo mismo que tener el proceso interdisciplinario que contemple estas cosas que van sucediendo a lo largo del proceso y que van condicionando las posibilidades de responsabilización en un sentido muchísimo más complejo. Otra cosa importante es, como decíamos al principio, en el hecho penal el responsable es uno. Ese es el que cometió el delito. En la restaurativa el responsable no es uno. Así que está ese, que obviamente el que cometió el delito, que tiene algún tipo de cosa por la que responder, pero esa responsabilidad jurídica no es penal. No es que no tiene que responder, no es que no tiene que hacer nada, no es que no se espera nada de él. Pero se espera de nosotros. Yo digo nosotros porque me pongo en el lugar del juzgado también. Y se espera de la comunidad y del Estado. Y se incorporan el amplio abanico de derechos que han sido vulnerados y que terminaron en esa situación. Por eso decía al principio que comparto la postura de los compañeros, pero trato de pensarla desde adentro del Poder Judicial, cómo es que, o sea, qué lógicas nos permiten avanzar hacia eso. Entonces, en este caso, por eso decimos, es la corresponsabilidad. En el caso penal, interviene el Estado. Entonces, ese chico sobre el que se cometió el delito interviene la institución del Estado, donde trabaja cada uno, sea legal o sea temporal. En el caso de la restaurativa, puede intervenir la comunidad. Es más, se estimula la participación de la comunidad. En un caso muy direccional, el juez está de arriba, los profesionales ahí, como auxiliares, etc., y aparece esta cosa, por ejemplo, de la pregunta señorial de la que habla esa provincia. Mira, habla mucho de esto. Dice, a ver, yo te interrogo, a ver qué fue lo que pasó, dónde estaba, etcétera, etcétera, como en la creencia de que el chico me está interrogando a mí cuando yo estoy haciendo las preguntas. ¿Quién me está interrogando? Yo no puedo formular preguntas, porque estoy acá arriba y lo que pasa. Esa direccionalidad en la restaurativa trata por de ser modificada. El garantismo, en el caso penal, es penal. Tiene derecho de defensor, todo eso está bien, nadie discute eso. En el caso de la restaurativa, el garantismo apunta a otra cosa. Está bien, derecho a la defensa, a la acusación, pero tenemos que garantizar otras cosas. ¿Sí? En contra de esto, Luigi Ferrarioli, en el sentido que mencionaste, garantiza aquello, si lo hay, pero en realidad se inscribe dentro del derecho penal mínimo, él mismo dice, mire, todo bien con la garantía, con el garantismo penal, pero cuidado, no nos quedemos con eso del garantismo penal vacío, porque se burocratiza, se transforma en una cosa formal y nos lleva por caminos en los cuales nosotros lo que estamos haciendo y son los caminos de la alienación institucional. Y lo otro es esto que sí repito nomás, es que en la lógica penal, el derecho penal, esencialmente, aún en las versiones más acabadas, que esta con interés y con lo que me interesa mucho discutir desde el trabajo social, está muy interesado por el deber ser. Lo que debe ser y que está establecido por ley, y que también, por supuesto, que está bien. Pero normalmente choca con el ser. ¿Sí? Por ejemplo, el deber ser dice que el niño tiene que ser, a ver el caso de Santa Fe, que el niño no, que el niño no puede ser juzgado por el mismo juez que hizo la investigación. Eso es el deber ser. En el proyecto del Poder Ejecutivo, por ejemplo, que está en danza, esto es complicadísimo, pero está previsto 4 jueces. Hoy nosotros tenemos la experiencia de que en ese deber ser, el chico no, el joven o el chico de menor de edad, en realidad en muchos casos no identifica quién es el juez que intervino en su causa. A mí no es que lo sentenció. A veces lo confunde con el sumariante, a veces con el trabajador social. Si llega a tener 4 jueces, está perfecto constitucionalmente. Pareciera. Eso es el deber ser. Ahora, cuando lo llevamos al ser, es esto de lo que me han dado de ironía lo estamos diciendo. Cuando uno lo lleva a la práctica, esto no funciona. No funciona la luz de derecho a favor del niño o del menor de edad. Esto va en contra. Nos cuesta entender a nosotros, que somos operadores judiciales, no abogados, no digo al abogado, que nos aclara estos temas, a la parte procesal me refiero. Nos cuesta entender a los no abogados cómo es esto del funcionamiento de los sistemas de responsabilidad penal juvenil, en que uno hace la investigación preparatoria, el otro garantía, el otro la ejecución. Si tomémonos en el ser, en el lugar del joven, del chico, si hoy lo identifica una figura estable en ese sistema, la verdad que es bastante complicado. En la restaurativa la preocupación está en el orden del ser, pero poniéndolo en tensión con las cuestiones propias del deber ser. Disculpe, yo creo que me robé más tiempo del que me pertenecía.
pero lo dejamos aquí y comenzamos.